Lectura de la profecía de Ezequiel. El hombre me hizo volver a la entrada de la casa y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa, en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Cuando el hombre salió hacia el este, tenía una cuerda en la mano. Midió 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a la cintura. Luego midió otros 500 metros y ya era un torrente que no pude atravesar porque el agua había crecido. Era un agua donde había que nadar, un torrente intransitable. El hombre me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Y me hizo volver a la orilla del torrente. Al volver, vi que a la orilla del torrente, de uno y otro lado, había una inmensa arboleda. Entonces me dijo: estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se las hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llegue el torrente tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo y habrá peces en abundancia, porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas y habrá vida en todas partes a donde llegue el torrente. Al borde del torrente, sobre sus dos orillas, crecerán árboles frutales de todas las especies. No se marchitarán sus hojas, ni se agotarán sus frutos, y todos los meses producirán nuevos frutos, porque el agua sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio. Después de esto se celebraba la fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta aprobática, una piscina llamada en hebreo Betzatá, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una gran muchedumbre de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Había allí un hombre, enfermo desde hacía 38 años. Jesús, al verlo tendido, y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿Quieres ser curado? El enfermo le respondió: Señor, no tengo un hombre que al agitarse el agua me introduzca en la piscina, y mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante aquel hombre quedó curado, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado. Por esto decían los judíos al que había sido curado: es sábado y no te es lícito llevar tu camilla. Él les respondió: el que me curó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo: toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no sabía quién era, porque Jesús había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido curado, no peques más, no sea que te suceda algo peor. Se fue aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta cuarta semana de Cuaresma estamos tomando algunos pasajes del Evangelio según San Juan. Así lo propone la Iglesia, que es madre y que es maestra, entre otras cosas, porque la relación entre el ministerio que realizaba Cristo y la persecución que se vino encima de Cristo, la describe San Juan de un modo realmente único. Y eso se nota particularmente en el texto de hoy, que está tomado del capítulo 5 de este Evangelio de Juan. A ver, Cristo realiza un milagro.
Y ese milagro es bendición y alegría para la persona que lo recibe, un paralítico que queda curado. Pero ese milagro también es ocasión de antipatía, de suspicacia y de ataque de parte de los enemigos de Cristo. Por eso digo que Juan nos enseña muy bien cómo se da la transición entre las maravillas que realiza Cristo y la persecución que cae encima de Cristo. Esa parte yo creo que la describe muy bien este evangelista. Miremos un poco en qué consiste esta sanación. Se trata de un día sábado, se trata del día de descanso, y Jesús se acerca a una piscina donde se supone que había muchos milagros. La gente tenía la idea de que cuando el agua se movía era que había como un ángel de Dios que estaba ahí muy cerca, y el que primero llegaba a la piscina recibía aquel milagro que estaba buscando. Fíjate cómo es una creencia que raya realmente en la superstición. Pero hay algo muy chistoso ahí. Este hombre es un paralítico y resulta que para poder curarse tiene que llegar de primero a la piscina, pero obviamente su parálisis se lo impide. Es decir, es la ironía del mundo la que aparece aquí. La ironía del mundo que se manifiesta en tantas otras cosas. Por ejemplo, cómo la persona que le pide un préstamo a un banco tiene que demostrarle al banco que tiene tantos bienes y tanto dinero y tanta gente que le preste que en realidad no necesita ese préstamo. Es decir, los bancos le prestan con mayor facilidad a los que no necesitan el dinero que a los que sí en realidad lo necesitan. Y esa ironía se manifiesta en muchas otras cosas. Esto es también lo que dijo Cristo en una oportunidad: al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. Eso es cierto. La persona que más necesita no es la que más recibe, sino con mucha frecuencia, en la ironía del mundo, la persona que más necesita es como ese paralítico que para curarse de su parálisis tendría que no ser paralítico. Es un juego de palabras, pero es una realidad lo que está viviendo él. En cambio, Cristo obra de otra manera. Cristo quiere sanar no al que más lo merece, no al que está mejor provisto para pagar el favor. Cristo tiene como único criterio ayudar al que realmente lo necesita, y así es como cura a este paralítico. Obsérvese que el paralítico es un pecador, y esta es la segunda vez en los evangelios que esto aparece. Paralítico pero pecador. Jesús le dice al final: vete y no peques más, no sea que te suceda algo peor. Cosa que también es interesante, porque Cristo evidentemente muestra compasión hacia la situación de la persona, pero eso no significa que la trate como alguien bueno. No está diciendo Cristo que sea una persona buena. Más bien lo que está sintiendo Cristo y lo que es razón para el obrar de Cristo es que esa persona lo necesita. Esa es la lógica que no entienden los adversarios. Se agarran del detalle de la ley para acusar a Jesús porque sienten que su propia autoridad, la de ellos, que hasta entonces eran grandes figuras en el pueblo judío, sienten que su autoridad se está perdiendo. Y así, en razón de envidia, esa es la palabra clave, en razón de envidia y en razón de egoísmo, ese perder privilegios, los enemigos de Cristo empiezan a mirar las obras de misericordia de Él como algo que les estorba y como algo que hay que suprimir a toda costa. Es como el primer anuncio claro de lo que va a seguir sucediendo en la Cuaresma y que tendrá su desenlace dramático en la cruz. Ahí el Señor terminará de mostrar dónde está su gran misericordia y ahí aparecerá en toda su realidad el pecado del mundo.